Hola amores, bienvenidos y bienvenidas al segundo video de este canal, donde les quiero seguir compartiendo algunos párrafos del librito azul de Connie Méndez. Desde mi punto de vista, el librito azul al principio era muy complejo, a pesar de ser el más breve, pero a mí me generaba mucha ansiedad y mucha confusión, sobre todo la parte en la que Connie Méndez relaciona los conceptos de la mente con una parte más religiosa. Cuando habla de Dios, de Cristo, de Jesús, sinceramente esa parte a mí me parecía muy confusa, no la entendía, no la comprendía, tenía muchas creencias muy arraigadas fuertemente sobre la religión, sobre Dios, y eso me impedía tomar la parte más simple. Después de leer otros autores como Neville Goddard, por ejemplo, que me resultaba aún más complejo, volví a retomar el librito azul y quitando toda la parte religiosa, sinceramente me parece lo más simple para comprender cómo funciona nuestra mente, cómo funciona la manifestación, cómo funciona la creación de nuestra realidad y de la vida que queremos. Así que por eso quiero compartirles un pequeño párrafo del capítulo 2 del librito azul de Connie Méndez. El capítulo 2 trata sobre la mecánica del pensamiento, ese es el título, y dice: todo el día y toda la noche estamos pensando una infinidad de cosas distintas. Pasa por nuestra mente una especie de película cinematográfica constante, aunque desconectada. Entre tantas ideas diferentes, nos detenemos a contemplar, examinar o estudiar algunas más que otras. ¿Por qué? Porque nos han estimulado el sentimiento, nos han producido un sentimiento de temor o de antipatía, de simpatía o de lástima, un sentimiento de agrado o de desagrado, no importa. El hecho es que por aquel sentimiento la idea nos interesa. La repasamos más tarde, tal vez la comentamos con alguien. Esto es meditar. Y lo que así se medita pasa al subconsciente y se graba allí. Y acá hay algunas ideas muy interesantes, como por ejemplo esto de que nuestro sentir es lo que crea nuestra realidad. Porque eso que sentimos hace que sigamos repasando esos pensamientos y al repetirlos y repetirlos una y otra vez se van convirtiendo en una creencia que pasa al subconsciente, se graba allí y luego lo vemos reflejado como nuestra realidad. Es por eso muy importante que vayamos captando poco a poco el sentimiento que tenemos constantemente, todo el día. Este es el único esfuerzo que tenemos que hacer, y acá me gusta unirlo con lo que dice Abraham Hicks, que el sentir es lo que atrae, es lo que crea nuestra realidad. Entonces tenemos que sentirnos bien todo el tiempo, tenemos que cuidar ese sentimiento de estar bien, ese sentimiento de armonía, de plenitud. Es un esfuerzo grande, sí, pero es el único esfuerzo que tenemos que hacer. Podemos acompañar este proceso con afirmaciones positivas, pero siempre teniendo muy en cuenta y muy presente nuestro sentir. Otra idea, otro concepto muy interesante que se plantea en este pequeño párrafo es la idea de meditar. ¿Qué entendemos por meditar? Que meditar es estar en la posición de Buda, que meditar es irnos a un rincón y no pensar en nada, que meditar es cuando hacemos yoga. En realidad estamos meditando todo el tiempo, todos aquellos pensamientos que se están repitiendo una y otra vez en nuestra mente, es nuestra meditación constante. Por eso es recomendable retirarse cuando nos sentimos mal por algo, nos retiramos
de la situación y hacemos un ejercicio de introspección, mirar hacia adentro, escucharnos lo que estamos sintiendo, lo que estamos pensando, y de esa manera, poco a poco, paso a paso, con mucha paciencia, con mucho amor, con mucha amabilidad hacia nosotros mismos, tenemos que empezar a cambiarlo. Cambiar un pensamiento, una creencia, es muy parecido a cuando queremos, por ejemplo, comenzar con el gimnasio. El primer día que comenzamos a hacer algún tipo de ejercicio físico, después de estar mucho tiempo quietos, de llevar años que no salimos a caminar, no hacemos ningún tipo de ejercicio, y de pronto vamos un día y estamos 40 minutos o una hora en una clase, en un gimnasio, salimos de ahí destruidos. Y nos vamos pensando que nuestro cuerpo se va a desarmar, incluso que no queremos volver más. O quizás sintamos una adrenalina de querer volver, pero nuestro cuerpo lo sentimos fatal. Al otro día o al siguiente día que volvamos a tener la clase, nuestro cuerpo no quiere ir, nuestra mente no quiere ir y nos pone un montón de excusas para no ir. A menos de que tengamos muchísima motivación, no vamos a tener ganas de ir. Y es ahí donde tenemos que hacer el esfuerzo e ir a la segunda clase. Y luego a la tercera. Y siempre es un esfuerzo para ir progresando en los ejercicios, ¿sí? Porque el ejercicio, cuando lo hacemos en la cuarta, quinta clase, no es el mismo resultado de cuando lo hicimos la primera vez. Que quizás la primera vez pudimos hacer 1, 2 o 3 abdominales, y ya en la quinta, sexta clase quizás logremos hacer una serie o 2 series de 10 abdominales. Entonces, con nuestra mente y con nuestro sentimiento y con nuestras creencias, tenemos que trabajar de la misma manera, con mucha paciencia, con mucho amor, y siendo conscientes de que es un esfuerzo y de que lo tenemos que hacer si queremos cambiar nuestra vida. Es la única manera, no hay otra. No hay ninguna otra solución externa fuera de nosotros mismos. Así que lo tenemos que hacer sí o sí. Bueno, y acá viene esto que les comentaba acerca de cómo se refleja nuestra emoción en nuestra realidad. Una vez que se graba una idea en el subconsciente, se convierte en un reflejo. Tú sabes que cuando el médico te da un golpecito con algún objeto en un sitio alrededor de la rodilla, tu pierna da un salto. Te han tocado un punto sensible y has reaccionado, ¿no? En esa misma forma, cada vez que ocurre en tu vida algo referente a una de las ideas que están grabadas en tu subconsciente, el reflejo reacciona en la forma exacta en que fue grabado. Tú adoptas una actitud de acuerdo con el sentimiento original que sentiste cuando primero pensaste en aquella idea. Los metafísicos llamamos a esto un concepto, o sea, una creencia, una convicción. El subconsciente no discierne, no decide nada, no opina ni piensa por sí solo. Solo tiene poder para protestar, no tiene poder para protestar, no tiene voluntad propia. Esas no son sus funciones. Su única función es la de reaccionar poniendo a la orden el reflejo que se le ha dado. Él es, en este sentido, un maravilloso archivador, secretario, bibliotecario automático que ni descansa ni falla jamás. Tampoco tiene sentido del humor, no sabe cuándo una orden ha sido dada en chiste o en serio, de manera que si tu nariz es un tantico abultada y si tú, por hacer reír a los demás, adoptas el chiste de llamarla mi nariz de papa rellena, por ejemplo, como el subconsciente es un servidor exacto, no tiene sentido del humor y solo sabe obedecer incondicionalmente, tratará por todos los medios de cumplir la orden
que le han dado tus palabras y tu sentir. Y verás a tu nariz parecerse más y más a una papa rellena. De la misma manera, acá en el ejemplo de la nariz de papa rellena, de la misma manera podemos cambiar todas nuestras creencias, con una persona, con el dinero, con nuestra vida en general, con un trabajo o con cualquier aspecto de nuestro físico, que sinceramente al principio era una de las cosas que más me incomodaban, muchas cosas de mi aspecto físico. Cuando empecé a conocer sobre la ley de la atracción o de la asunción o la ley del mentalismo, quería probar y quería cambiar muchas cosas de mi aspecto físico, pero en realidad esto es un camino que también lo tenemos que ver y entender así, es un camino de autoconocimiento. Es mucho más profundo, va mucho más allá de lo físico. Y si bien es importante sentirnos bien, pero ese sentimiento viene desde adentro. Viene desde el autoconocimiento, desde el autodescubrimiento, pero no quiero irme tanto del tema todavía hacia algo más profundo, sino en esta idea de que de la misma manera en que afirmamos o asumimos que una nariz es, porque es abultada, es como una papa rellena, y esa idea se repite y genera un sentimiento, por más que sea un chiste, que sea algo bueno y que haga reír, pero es un sentimiento que va a manifestar y va a crear que esa nariz sea cada vez más parecida y más abultada, más parecida a una papa rellena. De la misma manera se crean toda nuestra realidad y de la misma manera lo podemos cambiar. Bueno, espero que se esté comprendiendo un poco más. Espero tus preguntas, todo lo que quieras saber, todo lo que quieras profundizar. Si ya leíste el librito azul, cuáles son tus interpretaciones. Me gustaría que podamos compartir, intercambiar las experiencias de cada uno, que siempre es diferente. Yo volví después de mucho tiempo con el librito azul. Al principio conocía a muchas personas que hablaban de Connie Méndez, de la metafísica y de los conceptos del mentalismo, de la espiritualidad, pero como estaba muy mezclado con esto de la religión, del cristianismo, de las ideas o conceptos que ya tenemos arraigados sobre Jesús, sobre lo que es el Cristo, el catolicismo, la religión, sinceramente me confundía mucho. Además, las personas que yo veía que profesaban metafísica, sinceramente no me sentía identificada con ese estilo de vida, y entonces no me atraía, no me llamaba la atención conocer. Pero después de, bueno, como ya les comenté antes, después de buscar mucho, de ver muchos videos, de practicar muchas técnicas, muchos métodos, me parece que el librito azul de Connie Méndez es la síntesis más simple y perfecta para empezar a entender y a comprender más sobre cómo funciona nuestra mente. Bueno, muchas gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. Que tengas un día hermoso y de mucha conciencia.